mensaje fue retuiteado por una cuenta que se llama Nanotecnology. Me imagino que le meten un filtro así sea en español, porque la cuenta es en inglés. Bueno, gracias, don por ver. Okay. Buenas tardes. Bueno, esta es una de las áreas en las que trabaja el laboratorio de magnetismo dentro del Centro de Física Experimental del Sólido, que es el estudio de nanopartículas, sobre todo en lo que concierne a magnetismo. Magnetismo es las nanopartículas. Como digamos, es un área que puede ser de cosas que usted desconoce. Entonces la mitad del seminario va a tratar muy rápidamente de ciertas definiciones, ciertas leyes, etcétera, de lo que tiene que ver con el magnetismo y en particular de las partículas nanométricas. Y después entonces hablaré de algunas investigaciones que se han hecho en el laboratorio, que todavía se siguen haciendo. Esperamos que esta sea un área, digamos, que se desarrolle más en nuestro laboratorio. Entonces, bueno, definiciones de magnetismo, campo magnético e inducción magnética. Lo pongo allí específicamente porque nosotros estamos interesados en el magnetismo dentro de la materia. Entonces, para nosotros es importante hablar de campo magnético y de inducción magnética, porque va a jugar papel la magnetización. Y también pongo las unidades porque para nosotros los físicos experimentales son bien importantes las unidades. Y las unidades de magnetismo son muy fastidiosas. O sea, hay definiciones, digamos, de unidades que, digamos, algunas veces son complicadas. No es como, por ejemplo, pasar de metros a centímetros, ¿no? Entonces, también eso, para los que están metidos en el área, entienden la cuestión, ¿no? Y bueno, la inducción magnética considera la permeabilidad del vacío, H más la magnetización. O sea, ahí entra la magnetización. Y si no, digamos, estamos en el vacío, entonces simplemente B igual a H, se la permeabilidad. Y también que las unidades CG, y bueno, ahí puse las unidades en unidades internacionales, pero también está CGS, pero ahorita, digamos, nos piden que demos las unidades en unidades internacionales. Después está la susceptibilidad magnética, que en el caso de que haya una respuesta lineal de la magnetización, cuando uno le aplica un campo magnético a una sustancia, a un material, entonces es simplemente N susceptibilidad por H. Pero ese término de susceptibilidad también lo vamos a ver mucho acá. Vamos a hablar de ello, tanto de la magnetización como de la susceptibilidad. Muy genéricamente hablamos de materiales, o sea, para nosotros es el estudio de materiales. Pues, digamos, para nosotros. Y muy someramente hay, para explicarlo así muy rápido, hay materiales magnéticos que se caracterizan por una susceptibilidad negativa, paramagnéticos una susceptibilidad pequeña, positiva. Después vienen los importantes, los interesantes, que son los ferros y ferrimagnéticos, donde la magnetización es importante, tiene una cantidad apreciable, y luego los antiferros, también importantes, pero bueno, ahí hablamos de susceptibilidad positiva y grande. Y entonces, una cosa bien importante, la propiedad magnética de los materiales depende de su estructura electrónica. ¿Qué quiero decir con eso? Que para nosotros es importante saber de antemano cuál va a ser su estructura, para nosotros tener más o menos una idea de qué puede ser el material. Tanto cuando hablamos de átomos aislados, como cuando lo colocamos en un metal o en un material que es aislante o semiconductor, etcétera, etcétera. Él se va a comportar de diferentes maneras. Entonces esa estructura electrónica ya nos dice algo. El paramagnetismo, aquí estamos hablando de paramagnetismo de átomos y iones. Hay paramagnetismo que es de electrones de conducción, que eso es para los metales, pero digamos, esto es muy importante acá, donde suponemos que los iones o átomos tienen un momento neto, un momento magnético neto en esos iones o átomos, y por lo tanto uno habla de mu, de momento magnético,
ellos se van a alinear a lo largo de ese año. Aquí, bueno, también muy someramente, tenemos la magnetización, pero esto que está aquí es para campos magnéticos bajos. Si nosotros tenemos esto para campos magnéticos altos, va a llegar a la saturación, la saturación, pero aquí nada más les hablo de la susceptibilidad, que es inverso a la temperatura. Aquí tienen, bueno, el J, V, J más 1, o sea que aquí ponemos los datos, digamos, de nuestro ion, intrínseco del ion que estemos hablando, la constante de Boltzmann, y aquí la temperatura, que en magnetismo la temperatura es, digamos, parámetro importantísimo. O sea, las propiedades magnéticas de los materiales varían por la temperatura. Entonces, para nosotros es bien importante eso, por eso necesitamos hidrógeno líquido, helio líquido, la razón. Y bueno, aquí lo que tenemos es la susceptibilidad del sulfato de cobre pentahidratado a razón de la temperatura. Aquí está la ley de Curie, o sea, la susceptibilidad como inverso de la temperatura, y aquí simplemente se le pone, digamos, el inverso de la susceptibilidad, entonces queda función de T y tiene es una función lineal. Y de allí es bien interesante porque con esa función lineal nosotros podemos conocer cuánto es el momento magnético de esa sustancia, que en este caso particular va a ser prácticamente el de cobre, tomando en consideración nada más el spin y no el momento vital. Y también se puede ver que con una deducción muy sencilla da, digamos, o sea, reproduce la realidad de muy buena manera. Eso también es magnetismo bueno. Ferromagnetismo, bueno, ahí entonces sí, en el otro caso no había, yo había puesto N átomos que no interactúan entre sí, esos espinos no interactúan entre sí, pero acá hay una interacción entre los átomos y que favorece la alineación paralela. Digamos, esta es una cosa, digamos, muy general. Y cuando observaron esto, no se entendía muy bien por qué sucedía eso. Bueno, el caso típico, el hierro metálico, o la magnetita, que es un óxido de hierro, que es el primer imán que se conoció en la historia. Y entonces ellos hablaban de un campo magnético interno, que había un campo magnético dentro del material que favorecía esa alineación. Y se llama campo molecular, eso, digamos, históricamente se llamó así y todavía se puede encontrar artículos de lo que no es. Entonces, ¿cuáles son las características de un ferromagneto? Entonces aquí hablamos de que hay una temperatura de transición de ferromagnético a paramagnético. Entonces aquí la materia otra vez, vamos a hablar de estar en una región paramagnética, o sea que no va a tener un campo, ese campo molecular va a desaparecer y va a suceder lo mismo que vimos anteriormente en la lámina. Y en la región ferromagnética hablamos de magnetización, que es una magnetización intrínseca del material, y digamos acá, bueno, en esta forma hay una transición de segundo orden, hay una magnetización de saturación y cumple ley de Curie-Weiss en esta región paramagnética, donde aquí es la temperatura de transición que se llama la temperatura de Curie. Y digamos hay modelos para baja temperatura, para modelos para punto de la temperatura de Curie, etc. Bueno, el antiferromagnetismo también hay interacción entre los momentos, pero lo que favorece es la alineación antiparalela. Un spin hacia arriba, otro abajo, etc. Y entonces, este que está aquí es la susceptibilidad magnética de un monocristal de fluoruro de manganeso en función de la temperatura. Fíjense que es un monocristal porque ellos estaban interesados en estudiar qué pasaba cuando es antiparalelo, qué pasaba cuando le colocan el campo perpendicular o paralelo a esa alineación. Entonces se observa que hay una respuesta distinta. Entonces aquí la susceptibilidad es básicamente constante y aquí disminuye hasta llegar a cero. Y aquí cumple otra vez ley de Curie, pero en este caso ley de Curie-Weiss,
Ok, entonces ahorita vamos a la interacción y intercambio. Cuando se fue desarrollando el estudio del magnetismo, ellos querían explicar el origen del campo molecular. Entonces realmente eso se pudo explicar cuando ya se tenían conocimientos bastante importantes de la mecánica cuántica. ¿Y qué encontraron ellos al hacerlo? Que el origen es coulombiano, porque lo primero que ellos decían, bueno, puede ser una interacción dipolar magnética, pero la fuerza magnética del hierro, por ejemplo, la magnetización, es muy grande y no se puede explicar con un magnetismo dipolar. Y ellos lo que se dieron cuenta al hacer, digamos, los estudios ya más teóricos, es que es de origen coulombiano. Y todo eso tiene que ver de la invisibilidad de los electrones. Todo eso es porque si por ejemplo yo agarro una molécula de hidrógeno y veo átomos de hidrógeno aislados, eso tiene, digamos, su ecuación de Schrödinger, un potencial, etc. Y ellos conocen las funciones, todo eso. Pero cuando ustedes unen esos dos átomos de hidrógeno, hay que tomar en cuenta interacciones entre los núcleos y también entre los electrones, esos dos electrones de esos dos átomos. Cuando hacen eso, se dan cuenta que uno tiene que tomar en cuenta la indistinguibilidad de los electrones. Y al hacerlo, entonces aparece un término, además del término coulombiano, aparece otro que tiene que ver con esta J sub F, esta constante de intercambio. Entonces, por eso es que pongo aquí en negrito esto de que esa interacción de intercambio es la que nos va a explicar el ferromagnetismo y que viene de él, que es bien fuerte porque es de origen coulombiano, la interacción coulombiana es fuerte, y de la indistinguibilidad. Después hay otro término bien importante, estamos hablando de materiales. Los materiales tienen una estructura cristalina y los átomos están colocados en posiciones que se repiten, o sea, y esa estructura cristalina es única para cada, digamos, material. ¿Okay? Única en el sentido de que, bueno, puede ser única para el cuerpo centrado, pero bueno, tiene, digamos, ciertas características de cuál es el parámetro de Red, etc. Y, por supuesto, que los átomos están colocados en esos puntos de la estructura cristalina y, por lo tanto, también su momento magnético está allí. Ustedes tienen el momento magnético. Pero ese momento magnético puede estar alineado en cualquier dirección, pero básicamente puede, entre comillas, en cualquier dirección, pero también depende de todo lo que nos rodea ese átomo. En particular, del campo cristalino, el campo eléctrico que produce también ese cristal. Y entonces la magnetización se alinea a lo largo de ciertos ejes cristalográficos. Por ejemplo, en el caso de estos son buscados en la literatura, digamos, es una gráfica bien importante, una de las primeras, donde está la magnetización en función del campo magnético de monocristales de hierro, níquel y cobalto. ¿Y qué es lo que uno observa allí? Esto que están aquí son las diferentes direcciones cristalográficas. Entonces, ¿qué observa uno aquí? Que, por ejemplo, en la 100 se magnetiza rápidamente. ¿Por qué? Porque básicamente los espines están alineados a lo largo de esa dirección. No lo hace tan rápido, aunque más o menos rápido, en las otras direcciones. ¿Por qué? Porque tiene que rotar. Hay que aplicar cierta energía para que ese espín rote a lo largo del campo magnético. Y así sucesivamente con el disco y el cobalto. ¿A qué se debe esa anisotropía cristalina bien importante? Es el origen de la interacción espín-órbita. Por eso es que, por ejemplo, el espín-órbita en materiales que son, sobre todo de los elementos que llenan la capa 3D, básicamente el momento se rompe esa interacción en ese material. Bueno, después otra cosa bien interesante y bien importante para las aplicaciones es el ciclo de hidrólisis magnética en un ferromagneto o en un ferro. Acá simplemente tenemos el ciclo de hidrólisis magnética, que vamos a suponer que ustedes agarran un material que
supuestamente es ferromagnético, pero que inicialmente tiene magnetización cero. Cuando ustedes le colocan el campo magnético, él va a hacer esto, o sea, lo que va a hacer es que todos los spines se van a bloquear alrededor del campo magnético hasta que se pongan paralelos al campo magnético. Y luego cuando disminuye, otra vez, si es, por ejemplo, temperatura ambiente, va a haber un desorden, en este caso por la energía térmica, y puede ser que vuelva, o sea, puede ser este camino, puede ser este. Y así sucesivamente si uno voltea el campo magnético. Y digamos, este sería un ciclo de interés magnética promedio. Dependiendo de esto que está aquí se llama el campo coercitivo, y esta es la magnetización resonante, y esta es la magnetización de saturación. ¿Por qué la magnetización de resonancia es importante? Porque cuando yo le quito el campo magnético quiero saber si eso me va a cero o se mantiene bien así. Y de acuerdo a eso, yo hago mis imanes. Por eso es que esto es bien importante en aplicación. Y, por ejemplo, si yo quiero un imán bien fuerte, entonces voy a tratar de hacer un material que la magnetización remanente sea bien grande. Pero si más bien yo lo que quiero es un imán, por ejemplo, por los polos del electroimán, que cada vez que yo le quite el campo magnético vaya a cero o cercano a cero. Entonces, eso depende de la aplicación que yo quiera. Yo busco materiales por ciclos de intereses determinados. Por ejemplo, los imanes que se utilizan en los discos duros de las computadoras, se requiere un imán muy fuerte. Entonces, lo veremos más adelante, será un imán muy fuerte. Si yo lo que quiero es un transformador, un núcleo transformador, más bien yo lo que quiero es que el ciclo de interés no sea más. Aquí, bueno, entonces, ¿por qué los ciclos de interés? Porque la gente no sabía por qué existía eso. Entonces, Páez postuló, sin que digamos él supiera muy bien, la existencia de dominios magnéticos. Cada dominio, entonces aquí les muestro un material que es justamente del imán neodymio hierro-boro, que es el imán con la magnetización más alta, el imán más fuerte, por decirlo de alguna manera, que se utiliza en los discos duros. Y se ven ahí muy claritos los dominios magnéticos. Esto se hace visible por el efecto Kerr, que es un efecto magnetólogo. Básicamente cuando uno tiene una luz, se coloca un campo magnético y eso, digamos, polariza de cierta manera, algo así como ustedes veían en el efecto sí de aquí de laboratorio. Entonces estos que están aquí, las zonas más claras, más oscuras, más claras, más oscuras, significan los diferentes dominios. Claro, esto es una cosa moderna, ¿no? Pero digamos, es realmente así. Entonces, lo que sucede es que el material puede ser que sea ferromagnético, o sea, ustedes de repente pueden tener un pedazo de imán que casi no tiene magnetización, lo vuelven a colocar en un campo magnético fuerte, se magnetiza. Y después puede ir perdiendo esa magnetización. Entonces, eso es porque el material está formado por dominios magnéticos, entonces cuando lo colocan en un campo magnético, se colocan todos los dominios. Ahora, hay una cosa que se llama, bueno, paredes de dominio, son las paredes de dominio. Esto es que cuando yo me muevo de un dominio a otro, eso no es brusco, no es que yo tengo los espines así y de repente el otro dominio tiene los espines así, sino que hay una transición, digamos, paulatina en que los espines, digamos, se van doblando así, hasta que yo aquí tengo mi dominio con los espines hacia arriba y aquí un dominio con los espines hacia arriba. Entonces aquí, digamos, no quiero entrar en muchos detalles, pero se forman esas paredes porque hay un balance entre la energía de intercambio que habíamos hablado y la energía de distorsión. Entonces fíjense que aquí en las dos fórmulas está N. Aquí está el denominador, aquí está el numerador, entonces esto tiende a aumentar el ancho de la pared y esto disminuye. Entonces si uno calcula allí, digamos, puede obtener cuál es ese ancho de la pared, que para el caso del hierro es 40 nanómetros. O sea, ya nos vamos a una dimensión nanómetros. Pero estas cosas que están aquí son las importantes. ¿Por qué pasa eso?
Después también hay otra bien importante que es de la formación de los dominios magnéticos, que es lo que se conoce como el campo desmagnetizante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen un imán totalmente imantado, él mismo tiene muchísima energía y sabemos que todo tiende a su más baja energía. Por eso es que se forman los dominios, para disminuir esa energía. Y entonces eso tiene que ver también con los dominios y que el balance entre el costo en energía de la existencia de un campo desmagnetizante, por eso es que se llama desmagnetizante, porque desmagnetiza la pared, y el costo de la formación de una pared de dominios. Entonces, digamos, aquí está la fórmula. Y bueno, con esto es lo que quiero llegar a partículas monodominios. Entonces ya me voy acercando a lo mejor. Las partículas monodominios, entonces puede suceder que haya monodominios. ¿Por qué van a existir los monodominios? Porque ya, digamos, no voy a poder hacer paredes o sea, cuando voy haciendo esa partícula cada vez más pequeña, ya, digamos, el dominio, las paredes de dominio no tienen sentido, allí la interacción de intercambio domina sobre lo otro, y entonces puedo tener realmente partículas de un solo dominio. Y aquí pongo, esto tiene que ver con la anisotropía, que en este caso la desmagnetizante se llama anisotropía de forma. ¿Por qué? Porque depende de la forma del cristal, de mi cristalito pequeño. Si la partícula es esférica, el tamaño crítico es 15 nanómetros para la formación del monodominio, pero si es así alargada, es de 60 nanómetros. Y digamos, hay mucha gente que trata de hacer partículas con un determinado tamaño. Entonces, ese valor de tamaño crítico tiene que ver con la constante de intercambio y con la magnitud. Y aquí tengo monodominios de diferentes magnitudes. Entonces ya me fui, digamos, ya llegué a lo que es lo nanométrico. Ahora, también se encontró, esto es un trabajo de Stoner y Wolfman de los años 50. Ya ellos habían estudiado este trabajo, es muy interesante, da con mucho detalle, y encontraron, digamos, el trabajo ha hecho con mucho detalle que se puede entender muy bien. Entonces también encontraron que para un conjunto de partículas monodominios ferromagnéticas, todavía no he dicho que que no sean ferros, sigue siendo ferro, también se encuentran los ciclos de interés. Entonces, bueno, como ejemplo, ¿no? Si yo, todo lo que les hablé antes de la formación de dominios, etcétera, y por qué existen los ciclos de interés y por qué aquí lo hay. Lo que sucede es que ya este ciclo de interés va a ser debido a las anisotropías presentes en ese sistema particular, que pueden ser anisotropías cristalinas o de forma. Y que están asociados, que no están asociados, con los efectos de las paredes de Debye. Entonces, ¿qué encontraron hace 50 o 40 años? Encontraron esto. Esto es para cobalt y hierro. Esto es el campo coercitivo y este es el tamaño de la partícula. Aquí lo puse en nanómetro porque en la época se acostumbraba a la ordenanza, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que mientras yo disminuyo la partícula, el campo coercitivo aumenta. Esto fue muy significativo porque entonces empezaron a hacer imanes moliendo el material, haciéndolo pequeño y después lo compactaban. Entonces así podíamos tener mejores imanes. ¿Okay? Aquí también hay otra cosa bien importante no solamente para los monodominios, para todos, que es la dependencia con el tiempo de la magnetización. O sea que eventualmente hay un tiempo de relajación y eventualmente, digamos, la magnetización va a decaer y se encuentra esta relación, que es el tipo de relajación sobre una barrera de energía, donde en este caso la barrera de energía va a ser KB. ¿Qué es KB? Constante de anisotropía, independientemente de constante, puede ser la constante de anisotropía cristalina o de forma, etc. Y el volumen de la muestra. Y acá la constante de Boltzmann por la temperatura. O sea, siempre en magnetismo vamos a encontrar eso. Energía, pero donde la temperatura es bien importante. Entonces, depende del tamaño de la partícula, de la constante
de anisotropía, en este caso, puse cristalina de la temperatura. Para dar un ejemplo, vamos a suponer que tengo la temperatura de 40 Kelvin, una constante muy típica de anisotropía que es 10 a la 5 joules por metro cúbico, y que la partícula es esférica. Entonces, si el diámetro tiene 4 nanómetros, el tiempo de relajación es 10 a la menos 9 segundos. Y si es de 10 nanómetros, que la diferencia no es mucha en tamaño, el tiempo de relajación va a ser 10 a la 22 años. O sea, eso significa que cuando estamos a escala nanométrica, los cambios son bruscos. O sea, de repente, tener una partícula de 9 nanómetros es diferente a tenerla de 10. De repente nosotros puede ser, ya vamos a ver el fenómeno superparamántico, puede ser que sube o puede ser que sea un point. O sea, allí, digamos, y después está en las mismas partículas monodominio lo que se conoce como superparamagnetismo, que también es un conjunto de partículas, que en este caso ferromagnéticas, nanométricas, que no interactúan entre sí. ¿Y qué va a pasar con ellas? Que su fluctuación con la temperatura es tan grande que cuando uno las mira es como si no hubiera ferromagnetismo. Y sus características van a ser de que no presenten intereses magnéticas, poseen campo persisttivo nulo, tienen una gran magnetización de saturación mayor que la de un paramagneto y no tienen magnetización de remanentes. O sea que acá, que tengo los ciclos de intereses para diferentes casos, estamos en esta zona, en la roja. O sea que esto que está aquí que les mostré, es lo mismo. Pero para un rango mayor. Bueno, más o menos llegamos ya a lo que es el superparamagnetismo, pero en una pequeña partícula. Y ¿qué hacemos nosotros? Tratar de caracterizar esas nanopartículas por efecto MOVAV. Bueno, yo creo que muchos de ustedes ya saben efecto MOVAV, alguna vez lo he visto, en el laboratorio, por alguna parte. Bueno, y él me dice que no hablan de eso en el seminario que viene. Entonces yo muy rápidamente, para no hacerlo muy largo, bueno, eso lo descubrió Omar, que es una espectroscopía nuclear que consiste en la utilización de absorción resonante de rayo gamma libre de retroceso, que eso después le va a explicar todo eso. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vemos los niveles de energía del núcleo y cómo se ven modificados ellos por su entorno eléctrico y magnético, las dos cosas. Bueno, que tiene una precisión extremadamente alta, llega a la 11, y en particular se usa para caracterizar los materiales, pero también para identificar materiales, que en este caso que contiene hierro, estoy hablando de efectos. O sea que es muy útil, por ejemplo, para minerales de hierro. Y lo que vemos es el desplazamiento isomérico que nos da información sobre la valencia de los átomos. Podemos saber si hierro 2 o hierro 3 o hierro intermedio. Acoplamiento cuadrupolar eléctrico que da información de propiedades estructurales del ciclo cristalográfico. Si la simetría es cúbica, ese acoplamiento es cero. Y bien importante para nosotros, la interacción perfina magnética, que nos da información sobre el magnetismo. Podemos saber digamos, si tiene una magnetización grande o no, o positivo, si es superparamagnético. Y estos son espectros, digamos, cómodos, que lo que les voy a dar resuena algo de lo que les voy a decir. Este es el hierro metálico, que se considera como la calibración. Su campo magnético perfino es de 33 teslas, o sea que internamente los campos magnéticos son bastante grandes. Y como calibración, el DI es 0, se le considera 0 a él. Y el QS es 0 porque es público, por la simetría de su cristal. Y esto que está aquí es el de la pirita, que es un sulfuro de hierro. No es magnético, también eso es muy interesante porque ahí, digamos, el hierro tiene una variedad de compuestos grandísimos, donde el ferro, el ferri, puede ser que no sea
magnético, etc. Y bueno, aquí se llama todo. Esto que está aquí, que es digamos, una de las cosas que se ha estudiado más, es la magnetita, que tiene tiene estructuras tipo Pinel, tiene dos sitios cristalográficos, y los sitios cristalográficos se pueden observar muy bien. Uno tiene un campo magnético de 49 tesla y el otro de 46, y por los de ahí podemos saber si es hierro 2 o hierro 3. En este caso es hierro 3 y este es hierro entre 2 y 3. En particular es 2,5. ¿Y cuál es la importancia de que estos motores estudian una partícula? Es porque el tiempo de medición característico tau L permite estudiar materiales superparamagnéticos. El tau L es 10 a la menos 8 segundos, y eso hace que si, digamos, el Mont-Bauer es como una sonda, el núcleo. Entonces, si digamos, el motivo que ve él fluctúa muy rápido, él va a ver como si el campo fuera cero, el campo magnético invertido. Si es lento, él lo ve como un campo magnético. Entonces, dependiendo de cuán rápido fluctúen mis partículas, entonces yo puedo saber si están en el régimen superpara o en el régimen superpara. Bueno, entonces aquí ya llegamos a lo que hemos realizado en nuestro laboratorio. Esto que está acá son espectros Mont-Bauer de muestras de ferridrita, pero en este caso de muestras naturales, que nosotros estudiamos mucho muestras naturales, trabajamos con los biólogos, los físicos, y bueno, nos encontramos con este caso bien interesante porque la ferridrita es natural y se encuentran pequeñas partículas ya de una vez en la naturaleza. Si ustedes lo quieren hacer más grande, se descompone y ya no es ferridrita, se transforma en otro compuesto en otro óxido de hierro. Y son partículas antiferromagnéticas. El caso de antiferro y ferro en Mont-Bauer es indistinto, porque es lo que ve es el campo magnético de su entorno. Y entonces acá lo que vemos es, por ejemplo, qué sucede a 120 Kelvin. Lo vemos con un material que no es ni ferro, no tiene magnetismo, o sea, es un doblete, pero que cuando uno disminuye la temperatura, se va modificando el espectro de tal manera que empezamos a tener tanto partículas que se comportan superpara como. Si seguimos bajando la temperatura, entonces ya, claro, cuando uno llega a 4 Kelvin, allí básicamente ya no se observa más superparamagnetismo, ya ustedes ven el espectro magnético. Por eso es que decimos que el Mont-Bauer sirve muchísimo para esos casos. Y bueno, con estos datos, aquí lo que tengo es el campo magnético hiperfino, digamos, a las diferentes temperaturas, ¿okay? Y eso viene a ser como una distribución. Bueno, es una distribución. Y entonces con estos datos, nosotros podemos, con esta ecuación, donde esa ecuación aparece otra vez, el KBT, y la anisotropía cristalina y el volumen. Entonces, si uno sabe cuál es la constante de anisotropía cristalina, uno construye estas gráficas que son teóricas, y aquí ponemos nuestros puntos experimentales, que son obtenidos de acá. Entonces observamos que corresponde a esto que está acá, fueron calculados para diferentes diámetros, suponiendo las partículas diferentes. Pero fíjense que los cambios son bruscos, después 2 nanómetros, después 3, 4 y 6. Entonces, obtuvimos que nuestras, pero porque hemos dado que nuestras partículas sean del orden de 3 nanómetros y se comportan de manera superparamagnética, pero que esas temperaturas uno tiene, digamos, ya dejan de ser. Y esto que está aquí, también una cosa que nosotros hacemos mucho, cuando podemos, tenemos el equipo, pero los manejes están malos, medidas de susceptibilidad.
Este también es algo muy común en el área de lo que es magnetismo de nanopartículas, que es enfriar las partículas en campo magnético diferente de cero y en campo cero. Entonces, esto que está aquí es enfriado en campo magnético y este en campo cero. Entonces, estos también son cálculos teóricos, lo que son las líneas rectas, son cálculos teóricos y los puntos experimentales. Ahora, este modelo, digamos que eso no es una cosa complicada, como puede ser. Esto todo lo hicimos nosotros. Observamos que el modelo es para partículas antiferro monoanillo que no interactúan entre sí. Si no interactúan entre sí, debería dar. Pero en realidad no da. Entonces, quiere decir que de todas maneras hay pequeñas interacciones. Acá estamos, estos son las imágenes del grupo de transmisión electrónica de esas partículas de ferrihidrita. Claro, con esto realmente fue que pudimos saber que eran realmente ferrihidritas. En este caso nos habló la profesora Gema, González y también en Francia. Y acá se puede ver muy bien que y aquí también, que esas partículas no son, o sea, se alinean para formar como unos palitos, no son realmente féricos. Pero si uno lo ve acá, fíjense que esto es bien nanómetro, ahí sí pareciera que nuestras partículas son esféricas pero que se van alineando. O sea que hay una alineación. Si hay una alineación, quiere decir que hay una interacción pequeña pero larga, a pesar de que son antiferros, porque al final de cuentas el antiferro con sus pequeñas partículas los espines, o sea, los momentos magnéticos no se van a anular, sino que va a haber un pequeño momento magnético debido al tamaño. Bueno, estos que están acá son en otros casos de muestras que fueron elaboradas por métodos organomecánicos que se utilizan en catálisis. Eso fue hecho por la profesora Lindor y sus estudiantes hace un tiempo. Y bueno, casualmente cuando estábamos estudiando vimos que, porque ellos usualmente, lo que les interesa es que sean óxidos de hierro, no les importa mucho qué tipo de óxido, pero nosotros encontramos que coincidía con las ferrihidritas que nosotros habíamos tenido, que habíamos visto de manera natural. Y entonces también hicimos un estudio bastante exhaustivo y esas partículas eran aún más pequeñas. Aquí se ve en transmisión. Y también aplicamos el mismo modelo y vimos que para el 3 eran, digamos, mucho más pequeños, eran del orden de 2 nanometros. Fueron hechas, como le digo, por método orgánico. Después acá, esto que está aquí es una variación de este otro método. Entonces, fíjense, tenemos partículas obtenidas naturalmente, partículas hechas por métodos organometálicos, y acá es por molienda mecánica. Entonces acá hicimos la aleación hierro 80%, siempre hay un error, cromo, CR, elaborado por molienda mecánica. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Este método es muy interesante porque uno coloca hierro y cromo puros en unos viales con unas esferitas en este caso de acero inoxidable y se le empieza a dar un movimiento así, de tal manera que haya choques de esa esfera con el material, pero fíjense que se va haciendo, realmente se va formando la aleación. ¿Okay? O sea, que realmente se forma la aleación y además disminuye el tamaño, se hacen las dos cosas. Y claro, para
para la espectroscopía mobile es buenísimo porque uno puede ver eso, digamos, uno va muriendo 10 horas, 5 horas, 10 horas, y entonces uno puede ir viendo el proceso de aleación. Digamos, esa es la ventaja que tiene el mobile. Más que en el caso de un difractómetro también lo pueden hacer, un difractómetro de rayos X, porque van viendo la evolución cristalina. Pero acá ven también el magnetismo. O sea, allí, digamos, nos da la certeza de que se está formando la aleación. Entonces, bueno, se parte de hierro y luego se va muriendo 5 horas, 10 horas, 20 horas y 30 horas. Y uno va viendo la evolución del espectro mobile y es la distribución de campos magnéticos. Estos que están acá son típicos, estos espectros de aleaciones de hierro-cromo en estructura cúbica del puerto centrado, digamos que se observan en bulto. Porque acuérdense que muchas veces puede suceder que lo que uno ve en las presiones de bulto más grandes sea diferente a lo que uno ve cuando está en la nube. Entonces, para otros casos, a otras aleaciones de hierro-cromo, se ven cosas diferentes en el mundo. Pero para este caso particular, por lo menos vimos lo que se ve en el mundo. Y bueno, lo que quería decir acá es que hay una línea acá que se debe a efectos superparabólicos. Acá, también aquí lo quise mostrar porque esto también, al mismo tiempo que hacemos mobile, hacemos impresión de rayos X, y era para llamar la atención de que cuando vamos a tamaño, este es el inicial, la muestra inicial, que era micrométrica, y luego, cuando ya uno tiene un cierto tipo de molienda, se ven los ensanchamientos de los picos, y eso es típico de muestras nanométricas. Y entonces con esto uno puede calcular el tamaño, digamos, parámetro de red y el tamaño del cristalino. Y acá tenemos los tamaños de los cristalinos en función del tiempo de movimiento. Y aquí, bueno, simplemente para enfatizar un poco cómo, porque aquí están todas las moliendas, y entonces cómo se va ensanchando de bueno, y esta es la espectroscopía de barrido, esta es la muestra inicial y después a los 30 horas de molienda, y con esto entonces uno puede obtener, que lo vamos a ver con unas muestras de Hale, aquí no lo hemos hecho todavía, como es la distribución de tamaño. Y acá, en el ciclo de histeresis, fíjense que aquí básicamente el campo coercitivo es muy pequeño. Esto es típico de estas aleaciones. Y lo que vemos es que, digamos, aquí tenemos para 0 horas, aquí sí lo hicimos, no lo hicimos con hierro, o sea que ahí también nos faltó poner el hierro. Debería ser con hierro, hierro cromo, hierro 0 horas, 5 horas y 30 horas, y no hay mucha diferencia. Eso sí, esto, digamos, hay como una mayor manifestación de esa. Eso disculpa, de 30 horas, 5 horas y 0 horas significa bajo el efecto del campo magnético. Sí. Bajo. Sí. Esto es una manipulación, pues, de campo magnético. Sí, esto llega como a 1,2 T. Ese campo magnético es uniforme. Sí, eso es un equipo que tiene la profesora Gemma Nelly, que es magnetómetro vibrante. Y entonces tiene un electroimán, digamos, bastante grande y llega a esos valores. Eso es raro. Y las muestras son muy pequeñitas, pero realmente se puede decir que están prácticamente cortadas. Este que está aquí es la aleación. Ahora nos movemos a la aleación hierro, cobalto, cromo, donde nosotros
Ahora, aquí. Esto es hierro 50, cobalto 40, cromo 10 y aquí al revés. Hierro 40, cromo 50, perdón, cobalto 50, cromo 10. O sea, hicimos las dos. Y lo hicimos hasta 60 horas de molienda. Y entonces, lo bonito de este trabajo es lo que les digo, que uno por favor puede ir viendo cómo va, digamos, formándose la aleación y qué pasa magnéticamente. Usualmente, cuando uno tiene aleaciones, la aleación hierro-cromo es complicadísima, en bulto, hacerla, digamos, pero tiene importancia tecnológica, porque el hierro se corroe fácilmente, pero al ponerle pocas cantidades de cromo, permanece, o sea, no se oxida. Entonces, digamos, es una cosa, digamos, muy importante, se utiliza para hacer acero inoxidable, o sea, tiene su importancia tecnológica, pero también es complicadísimo, a pesar de que las dos, tanto el hierro como el cromo, tienen la misma estructura cristalina y prácticamente el mismo parámetro de red. Cuando ustedes observan el diagrama de fase cristalino, es complicadísimo. O sea, aparece una fase sigma que es tetragonal. O sea, parece mentira, pero es bastante complicada. El magnetismo también es complicado porque cuando tiene grandes cantidades de cromo ya básicamente el magnetismo desaparece. A pesar de que el hierro, digamos, es fuertemente magnético, pero magnético, le ponen ya cromo, ahorita no recuerdo, pero algo así como con 70% de cromo, ya el material en bruto no es magnético. Y si es nano, lo pierde todavía más rápido. O sea, tiene, digamos, características raras. Y entonces acá también observamos, porque el hierro y el cobalto, la aleación hierro-cobalto sola, en 50-50, es el material que tiene la magnetización más alta, hierro-cobalto. O sea, y el hierro, y fíjense que el hierro es SC, República concentrado, y el cobalto es hexagonal. O sea, no comparten la misma magnetismo. Pero sin embargo, el cobalto parece que entra, digamos, muy bien en la estructura del hierro. Entonces él también ubica el cuerpo central. O sea, digamos, los materiales algunas veces funcionan, digamos, como ellos quieren. Y entonces acá uno observa, bueno, aquí, digamos, esto puede ser prácticamente hierro. Aquí va entrando, lo vamos a ver ahorita, el cobalto va entrando en la estructura del hierro. Y el cromo no tanto, y luego parece que el cromo entra en la aleación de hierro-cobalto y entonces encontramos dos aleaciones, una rica en cobalto y la otra rica en cromo. Entonces, bueno, aquí en este caso las distribuciones de campo magnético de Fira, lo que hice fue ajustarlo con gaussiana para obtener mejores valores. Pero bueno, aquí están resumidos los campos magnéticos de perfil. Entonces encontramos estos tres casos. Y, bueno, esto que está acá es el tamaño del grano del tipo de molienda, donde básicamente lo que me está diciendo es que cuando llega a cierto tiempo de molienda, ya digamos, el tamaño ya queda igual. Y los resultados nos sugieren que el cromo y el cobalto penetran en la estructura del hierro, pero que el cromo, lo que estaba diciendo, penetra más lentamente. A las 10 horas se obtiene una reacción de hierro-cobalto, aunque parte del hierro permanece sin reaccionar, que es lo que, digamos, tengo acá, estos primeros puntos, y que después de 60 horas el cromo se incorpora tanto a la estructura del hierro como en la aleación de hierro-cobalto. Y se obtiene entonces una mezcla de dos aleaciones. Claro, esto, por ejemplo, con difracción de rayos X es muy difícil observar. Podemos observar, pero digamos, ese es digamos, lo bonito que tiene el que podríamos hablar. Y acá este es el trabajo de
de Heidi, que también digamos, ha dado cosas interesantes, a pesar de que la magnetita es uno de los materiales que ha sido bastante estudiado. En este caso se utilizó otra técnica de sintetización que es soloquímica. Entonces, realizamos la magnetita por soloquímica, la magnetita pura, que se hace muy fácilmente, realmente es una técnica amorosamente fácil, y luego se coloca en polimetilmetilacrilado con un polímero, y bueno, y nos ponemos a estudiar su característica. Entonces, esta es la de fosfoquímica, y entonces el espectro Mohauer cambia bastante con respecto a la magnetita pura y se ajusta por distribución. Y lo interesante es que cuando la incluimos en el polímero, entonces aparece un espectro, este piquito que está aquí, solito, que aparece súper por la manera. O sea que de alguna manera se aisló, de tal manera se ve que, digamos, es bien importante, digamos, aislar las partículas para que no haya interacción entre ellas, para que se pueda aparecer aquí. Claro, hay muchas cosas, muchos detallitos que hay allí, pero bueno, no tenemos tiempo para eso. Y esta es la 77, y entonces aquí confirmamos una transición bien conocida de la magnetita que se llama la transición de Berry, que parece, bueno, más adelante les muestro el tamaño de las partículas. El tamaño nos dio más o menos 11 nanómetros, 10, 11 nanómetros, 12 nanómetros. Y mucha gente había dicho que a esos tamaños la transición desaparece, pero en el caso nuestro no es de verdad que desaparece, sí, ciertas veces. Lo que sucede, creemos nosotros, es que hay otro material que es magnetita, que no presenta, que también es un óxido de hierro, que no presenta esa transición. Probablemente lo que obtenían ellos era magnetita y no magnetita, pero nosotros sí observamos lo que es la transición. Y acá los ciclos de interés. Esta que está aquí, la negrita, es la magnetita comprada, y que es bastante, digamos, su cuestión cristalina, sus características son muy buenas. Observamos que es magnetita pura, y entonces el ciclo de hipéresis nos da que su manifestación de saturación satura rápidamente. Digamos, eso también, se me había olvidado decirlo, pero ¿por qué digo que satura rápido? Porque acuérdense que nosotros estamos hablando de la existencia de dominios magnéticos. Entonces, cuando existen dominios magnéticos, ustedes le ponen un campo pequeño y entonces nada más se necesita energía para rotar los diferentes dominios. Y por eso es que se satura rápido. Pero si hay pequeñas partículas, ya no estamos doblando dominios, sino tenemos que doblar todas las partículas. Y eso requiere una energía mayor. Y fíjense que aún a este valor de campo no llegamos a saturar. Porque tenemos que darle más energía. Ese es un detallito que yo siempre explico la importancia cuando le doy magnetismo. Y esta es la de 5% de NPNA, que básicamente no cambia, puede ser que es igual, solo que el valor de magnetización es mucho más pequeño. Y bueno, y esta es la multiprograma, que también se ve con el lanzamiento. Y con esto, aquí tenemos la magnetita sintetizada por sonoquímica, la magnetita pura, ¿no? Con NPNA, donde, o sea, lo bueno de hacer la microscopía es que uno puede saber la forma de los materiales. O sea, ahí podemos saber que sí, efectivamente es prácticamente. Entonces, esa es la ventaja. Y además que podemos calcular, de aquí se salió el tamaño de 250 nanopartículas, e hicimos este histograma de distribución de tamaño, y entonces uno tiene no solamente la distribución, sino también el tamaño promedio que se usa. Por eso es que es importante utilizar la mayor cantidad de técnicas que uno es posible, siempre que se pueda. Y creo que eso era rapidísimo.
sea, esa misma que usted usó por su química, nosotros podemos obtener de un surfactante de colaboración láser, por ejemplo. Hicimos ahí un trabajo que tenemos un resultado, pero no sabemos cómo explicarlo. ¿El resultado con qué lo obtuvimos? Es una publicación. No, pero digo, ¿con qué técnica? No, o sea, hay dos pasos. El primero es obtener las nanopartículas por la técnica de resonancia en solución. Hicimos una caracterización donde tuvimos hierro alfa y otro profesor Fernando González, aquí en la UPR, por el espectroscopía Baum. Pero posteriormente, esas nanopartículas las aplicamos en una técnica analítica, una técnica química, que es para separar compuestos ambientales de cancerígenos. Entonces aplicamos el campo magnético a esa nanopartícula, la colocamos como un soporte y vemos que hay una eficiencia en la separación de los contaminantes. El resultado es ese, que se aumenta la eficiencia de extracción, hay una activación vía química, pero nosotros no sabemos explicarla vía física. Entonces, como yo quería saber, es decir, había hecho algún trabajo donde quizás, porque tenemos entendido que Mojave solamente te permite conocer el estado de valencia del hierro del compuesto de hierro. Pero si tú tienes una interacción, que son de tipo, por ejemplo, no polar, que básicamente lo que nosotros vimos, un compuesto que es no polar con esa nanopartícula, no sé si por Mojave o por las propiedades magnéticas per se puede tener alguna, no sé si hay mucho ácido, sí, no, yo sé que Fernando, pero hace tiempo, ¿no? Hizo el trabajo el 2011 con Kimi. Sí, eso es lo que recuerdo, pero no. No, es que fue posterior para ese trabajo se hizo otro, entonces queríamos saber si, no sé. La única cosa, o sea, como yo no he trabajado directamente en eso, sería cuestión de que me dieran la muestra, o la ponen en el juzgado, yo no observo, o sea, se puede observar. Yo sé que los efectos quedaron bastante bien, sí, Fernando. O sea, había suficientes muestras, quedaron bien. Eso sería cuestión de hacer la espectroscopía otra vez, Pero siempre me va a dar información sobre el núcleo metal, no sobre las interacciones químicas con otros compuestos. Te puede dar interacciones, no creo, porque no sé, eso ya sería más complicado. Pero sí del compuesto de hierro en sí. O sea, a medida que cambia el cambio magnético, a menos de que esa interacción tenga influencia sobre ese compuesto, y entonces si uno ve que hay una influencia, no, sí, de hecho entonces cambiará el efecto. De hecho, sí la hay. Nosotros no hemos caracterizado qué tipo de cambio hay. Sí, bueno. Tenía esa curiosidad. Que lo traen, la única manera ¿Y con cuál de las técnicas experimentales que ustedes han usado tienen una mejor, digamos, distribución de tamaño de las partículas? O sea, que la gaussiana esa que compraste de ese más. No, porque es que lo que pasa es que cuando tú te vas a nano, hay una distribución de tamaño, y por eso es que el espectro cambia, por la distribución de tamaño, porque cada partícula va a dar una contribución diferente. Eso es lo que y las tres técnicas que nombraste tienen más o menos la misma distribución de tamaño. Sí, fíjate, por ejemplo, la que yo mostré aquí de susceptibilidad de la terridita. Claro, no tengo tiempo para darlo con detalle, pero esto que está aquí es la distribución de tamaño. Depende de la distribución de tamaño. Si todas las partículas fueran igualitas, esto sería ley de Curie y caería así. Y fuera así. Entonces es la distribución de tamaño que me da eso. Y también en el Mojave también. Y por eso es que uno ve, claro, hay unas cosas que son bastante bonitas, por ejemplo, están recortadas en la literatura, ¿no? Pero esto que está acá es por la difusión también. Porque hay un
porcentaje de partículas con cierto tamaño que ya son magnéticas y otro porcentaje que son supermagas. Entonces todo eso se sube y esto que está aquí, hay una cosa que se llama temperatura de bloqueo para el magnetismo. En Mohawk, la temperatura de bloqueo es cuando hay 50% magnético y 50% no magnético. Todo eso. Y en susceptibilidad, bueno, es el tipo. O sea, y pueden ser diferentes, no necesariamente dan lo mismo. Porque lo que yo decía ahí del tiempo de relajación en tau L, el tiempo de medida en Mohawk es muy alto, o sea, muy rápido. Y por ejemplo, si es susceptibilidad, no es bien. Entonces te van a dar valores distintos porque las técnicas tienen ¿cómo se llama? El tiempo de medición diferente. Y me imagino que PR también, no me acuerdo de lo que me decía Daniel, el PR también se parece al Mohawk. Entonces, digamos, cada técnica. ¿Alguna otra pregunta? Si tuviera que escoger entre técnica molienda mecánica y solo química, ¿cuál sería la más efectiva? Lo que pasa es que son dos cosas, porque fíjate, por ejemplo, para sonoquímica es para compuestos, o sea, que tú, como lo hicimos nosotros, que tú, ¿cómo se llama? Una reacción química, que tú tienes una sustancia, cloruro de hierro 2, cloruro de hierro 3, lo metes qué sé yo, lo disuelves en tolueno, en acetona, después lo pones en la sonoquímica y aparece el compuesto. Pero en la molienda te sirve para hacer aleaciones. Entonces es distinto. ¿Y en lo que son los tamaños de partículas entre las dos técnicas? Depende también, depende. Porque por ejemplo para la magnetita depende por ejemplo del pH, que después para hacer la aleación necesita ponerle digamos, una sustancia que va a cambiar el pH, que puede ser diferente, y además el pH en ese caso tiene que ser básico, pero por ejemplo si es 12 o 13 que puede ser distinto. Quien ha trabajado en eso es Daniel. Ha hecho ese tipo de cosas. Nosotros, lo que pasa es que en el caso de Hale era más que todo hacer una sola muestra. Oye, de verdad, porque por ejemplo, como en Mohawk tenemos que hacer espectro en función de la temperatura, de repente tenemos 10 espectros que hay que ajustar para que entonces eso sería demasiado. Y después él también hizo la misma magnetita comprada haciéndole morir. Porque la idea era ver qué pasa cuando pasan 10 horas o 20 horas o 30 horas. Pero, digamos, hemos visto cambios, pero de verdad que hay que analizar con respecto no es tan sencillo, porque la magnetita en particular es complicada, porque tiene 2 sitios de red, tiene una transición de BR, bueno, no es así que uno lo hace y ya. Entonces cada cosa uno va escogiendo, pues, Yo tengo una. ¿Cuál sería el ¿te quieres material? venir a trabajar con nosotros? No, uno nunca sabe, pero no, esta cosa me parece muy difícil. No, yo solo quería preguntar qué material sería un material, digamos, desde el punto de vista de este análisis, un material ideal, digamos, que yo quiero que se comporte de esta manera. Claro, eso puede depender para qué lo quiero, ¿verdad? O para... pero en este caso, digamos, una cosa que uno dice, Por ejemplo, perfecto. Bueno, qué perfecto, ¿verdad? No, bueno, Ese es un modelo. No, por ejemplo, ahorita, justamente va a comenzar conmigo a hacer una tesis en algo en donde vamos a tener que hacer imanes, pero fíjate que aquí los campos coercitivos son muy pequeños, o sea que esto no me sirve para imanes, entonces me tengo que mover a otro material, que en ese caso son los que llaman las ferritas, qué sé yo, la ferrita de hierro es la magnetita, que es
sirve para otra cosa. Entonces, dependiendo de lo... o sea, esas cosas sí son conocidas. Pero ¿qué pasa? Que uno lo que quiere... O sea, ¿cuál era la idea de todo eso? Y tú tienes que caracterizar. Bueno, eso fue lo que yo hice en el proceso de doctorado. Cuando fui para Inglaterra, tenía... Por mi hijo le decía que ya te imputaba que yo tienes que conocerla bien. ¿Qué pasa si por ejemplo no? Y parece mentira, pero en esa época yo estaba estudiando tierras raras. Y todavía las tierras raras no eran bien conocidas. Y en esa época, lo que yo quisiera era hacer aleaciones, por ejemplo, de Brasiodinio unítrio, de Brasiodinio, perdón, Samario ítrio. Y así, ¿no? O sea, ir haciendo aleaciones para ver qué características. Claro, lo que pasa es que en Inglaterra eso es bien importante, porque cosa que hacen, seguro que eso va a una aplicación segura. Porque ahí donde yo sé a nivel de los termómetros que se utilizan para una temperatura, lo hicieron allí. Hicieron el tubo de radiometódico. O sea, no están acostumbrados a que cuando hacen eso, hicieron que forzarlo. Lo que pasa es que nosotros aquí estamos, o sea, hacemos investigación para ver si puede. Que eso es lo que quisiera hacer con la muchacha, que es hacer un imán que después sirva para hacer un dispositivo que porque ella trabaja en el sentido, donde están los de telecomunicaciones. Entonces, hacer un dispositivo que sirva para la telecomunicación. O sea, vamos a empezar haciendo el imán, pero con un campo perfecto más fuerte. Eso se hace con una herramienta de baile. Se puede hacer como un neodimio de hierro oro, pero eso cuesta una fortuna. Claro, esas tecnologías son... Y esas propiedades se mantienen por mucho tiempo, digamos. Las propiedades del material. Eso fue una segunda, porque yo puse allí sobre el tiempo de remanencia. Y si tú quieres grabación magnética, tú quieres una remanencia de las altas. Eso era lo que pasaba con los tiquetes. Que la gente decía, oye, el tiquete ahí se me borró. Entonces, sí, el cambio ahorita es bien difícil, porque, por ejemplo, ya... Lo que pasa, yo tengo otros seminarios de los chicos se enfocan también, que son seminarios divulgativos, pero no me va a hacer. Ya. Pero sí, o sea, la aplicación más importante del magnetismo es la grabación magnética, porque los discos duros, y entonces hay todo, o sea, ahí se puede explicar todo de cómo se fue haciendo cada vez más pequeño para que tú pudieras tener más información en el mismo espacio. Pero llega un momento, el límite superparamagnético no se puede. Porque el límite superparamagnético simplemente te borra la información. Pero el superparamagnetismo sirve para otras aplicaciones. Por ejemplo, interferencia magnética, sirve para otras cosas. Dependiendo de lo que uno quiera, entonces uno utiliza. Por eso es que tienes que saber todo. Tienes que saber todo para saber. Pero, y eso también, lo del hierro cromo, pero ya en forma de película, es lo que se utiliza como sensor magnético. O sea, es lo que lee, esas cositas de hierro cromo, es el dispositivo que lee lo que está grabado en el video. Y eso fue bien importante, ese por eso le dimos el premio Nobel a César. Porque con eso pudieron disminuir el tamaño, por eso que tú puedes tener un pendrive que te cabe, no sé, 20 gigas, no sé qué, por el lector y por la grabación, pero también por el lector, que casi nadie lo toma en cuenta. Para poder ver. Y fíjate que hasta ahorita ya se llegó a después hay otros cuentos que es ya a nivel de los espines, pero que es lo de la quinola y eso, pero bueno, todavía está sin desarrollo.
¿Alguna otra pregunta?